¿Qué tal, analíticos? Este es el turno de los reguladores de voltaje de corriente directa. Por primero, ¿qué es un regulador de voltaje? Los reguladores de voltaje son dispositivos electrónicos que se utilizan para mantener el voltaje de un circuito en un nivel deseado y busca mantenerlo de manera constante sin importar las variaciones de corriente que haya como alimentación o como carga en este circuito. Es decir, si el voltaje de entrada disminuye un poco, el regulador asegura una salida de voltaje constante, claro, con la limitación del voltaje mínimo o la corriente mínima. Por ejemplo, tenemos un regulador que convierte a 5 volts. Como entrada, acepta un rango entre 7 y 40 volts. Mientras reciba voltaje en ese rango, todo funcionará perfecto. Seguirá sacando 5 volts. Pero si reduce el voltaje de entrada a 6 volts, puede que el voltaje de salida caiga también. O si lo rebasa de 40 volts de entrada, puede que se queme el componente. Mucha variación en la entrada puede quemarlo también. Estos componentes suelen ser bastante resistentes, pero se recomienda no llevarlos a su límite. Partes y funcionamiento. Este componente está representado con este símbolo, el cual tiene 3 patitas, las cuales son VI por voltaje de entrada en inglés, VO por voltaje de salida y GND de tierra. Sus nombres son bastante descriptivos. El VIN, voltaje de entrada que deseamos regular. VOUT, voltaje de salida ya regulada. Lo que sea que le hayamos metido saldrá en el voltaje del componente. En el ejemplo anterior, 5 volts. Y GND, que es donde se conecta la tierra de la fuente de entrada y la tierra del circuito donde conectaremos la salida. Es donde se unen ambos circuitos. Este componente debe tener un disipador, o una manera de disipar el calor, ya que el regular constantemente la corriente hace que se caliente mucho. Dependiendo del encapsulado, es como podremos disipar la temperatura. ¿Cómo conectarlo? Lo más recomendable es hacer la conexión básica que indica la hoja de especificaciones. Es decir, un capacitor a cada uno de sus lados, de entrada y salida. Esto con el único objetivo de dejar el voltaje de entrada y de salida sin variaciones en su voltaje, o con una señal lo más limpia posible. Las formas de utilizar este componente son varias, y sus usos son ilimitados. Lo utilizan los robots de la NASA y los celulares en nuestras manos. Como voltaje de entrada podemos tener desde unas pilas, un cargador de celular o de laptop, hasta un circuito rectificador de corriente alterna, proyecto que haremos más adelante. Como carga o usando el voltaje de salida, podemos tener desde un LED con una resistencia, un motor o incluso un Arduino o un microcontrolador. Las funciones son ilimitadas. Espero les haya gustado el video. Si fue así, denle like y suscríbanse para más contenido.